Muy bien, llegamos ya a la última clase del módulo de gastroenterología y vamos a hablar un poquito de lo que son las hepatitis, principalmente las hepatitis virales. Pero recuerden que puede haber hepatitis también farmacológicas, hepatitis tóxicas, hay otro tipo de hepatitis. Así que la inflamación del hígado, eh, la que vamos a ver ahora es principalmente las virales, pero tiene múltiples causas. Muy bien. Hepatitis aguda lo que nos da es lo que llamamos síndrome hepático agudo. Vamos a tener una astenia muy marcada y un decaimiento muy marcado, anorexia, sensación nauseosa frente a los alimentos y frente al cigarrillo, y a veces puede producir vómitos, pero en general es esa sensación de asco frente a la comida o frente al cigarrillo. Hay una enfermedad, lo que se llamaba enfermedad del suero, que puede comenzar también con artritis, con rash cutáneo y con fiebre. Y la ictericia no va a estar presente en todos los casos. Hay casos que son anictéricos. Hay hepatitis que no cursan con ictericia. Cuando hay ictericia, por lo general es una ictericia hepatocelular, que es una ictericia rubínica porque está dañado el hepatocito. Esta cursa también con coluria y con hipocolia. En el examen físico lo que vamos a encontrar es un dolor sordo en hipocondrio derecho y el hígado puede estar aumentado de tamaño levemente. Las transaminasas van a estar muy elevadas, generalmente por encima de 100 o de 500, y en hepatitis B, en el caso de la aguda, en la fase aguda va a estar por encima de 100. Las hepatitis crónicas no, van a estar elevadas pero 2 o 3 veces, pero no tanto. Bien, las agudas por virus, vamos a ver que tenemos varias, ¿sí? A, B, C, D, E, F, G. Hay varias realmente, y las más frecuentes son hepatitis B y hepatitis C, y son las que más nos importan porque son las que cronifican y a la larga pueden llegar a dar cirrosis y cáncer de hepatocarcinoma. La hepatitis por citomegalovirus, por lo general da una enfermedad que es la mononucleosis. También puede ser por Epstein-Barr, que es otro virus, y hay otros gérmenes, ¿sí? Herpes en general, tipo 1, tipo 2, dengue, fiebre amarilla, son varios los virus. Y las no virales pueden ser autoinmunes, pueden ser medicamentosas, que son las más frecuentes de ver, alcohólica, la hepatitis alcohólica, o por enfermedad de Wilson, o por hemocromatosis, o por sífilis secundaria. Hay varias enfermedades que nos pueden dar hepatitis. Bien. Factores de riesgo y profilaxis. Vamos a ver que el paciente en contacto con enfermo de hepatitis va a tener periodos de incubación prolongados, así que hay que tener bastante cuidado. Antecedentes de transfusión sanguínea, porque algunas pueden ser que si la sangre no está bien controlada hayan contagiado, por ejemplo, hepatitis B. Promiscuidad sexual también se asocia a lo que es hepatitis B o hepatitis C. Profesiones en riesgo de estar en contacto con sangre, como es el caso de los médicos, los odontólogos, los cirujanos, los enfermeros, laboratoristas, etc. Personas que están en las cárceles muchas veces por la promiscuidad sexual y por las peleas, ¿no? Las personas que se acuchillan en la cárcel o que tienen o golpes o sangran mucho y bueno, y se contagian entre ellos. Las personas con antecedentes de enfermedades autoinmunes, con alcoholismo, con consumo de medicamentos, ¿sí? En las hepatitis medicamentosas no vamos a ver tanto aumento de medicamentos. Recuerden que las transaminasas tienen valores entre 30 y 40 unidades y aquí las vamos a encontrar elevadas entre 70 y 90 aproximadamente. Bueno, principalmente el consumo de paracetamol hay que tener muchísimo cuidado. Tiene un metabolito que es muy tóxico para el hígado, y aspirinas o antiarrítmicos como la miodarona, o también los fibratos, que se usan también. Fibratos se usan conjuntamente con las estatinas para tratar las dislipemias, los pacientes con síndrome metabólico. Algunos fármacos antituberculosos como la isoniazida y la piracinamida. Las estatinas, bueno, de lo que hemos dicho cuando dijimos los fibratos, y los hipoglucemiantes orales. Bien, los pacientes con hepatitis crónica son pacientes que por lo general no presentan síntomas, ¿sí? La mayoría son asintomáticos y lo que van a tener es una elevación persistente y crónica de las transaminasas
por más de 6 meses. Y por lo general los valores están de 2 a 3 veces aumentados, es decir, entre 70, 80, 90, y lo que pueden presentar es astenia. La cronificación se suele dar en hepatitis B y en hepatitis C. Las demás no cronifican. Diagnóstico diferencial de hepatitis crónica con cirrosis, con enfermedad de Wilson, con las hepatitis autoinmunes, con las hepatitis medicamentosas. También lo que vamos a hacer para poder diagnosticarla, más allá de la anamnesis, es dosar las transaminasas, evaluar si hay carga viral en el caso de las hepatitis virales y ver el ADN o el ARN viral por PCR, y se puede hacer una biopsia ya en los casos que sospechemos de cirrosis principalmente. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de lo que son las virales. Las virales tenemos la hepatitis A, que es por el virus A, ¿sí? Es un virus ARN muy chiquitito que se llama Picornaviridae, es un virus desnudo, monocatenario, icosaédrico. Tiene un periodo de incubación de 15 a 45 días y el contagio es por la vía fecal-oral, por aguas y alimentos contaminados. También puede ser por transmisión sexual, no hay que compartir cubiertos, vasos, etc. Recuerden que tiene la vacuna, se da una única dosis a los 12 meses, así que esto es bueno porque no todas las hepatitis tienen vacuna, pero la hepatitis A, la hepatitis B sí tienen vacuna, así que por favor vacunen a los chicos. Clínica. En los niños pequeños es anictérica, es uno de los casos de hepatitis que no cursan con ictericia. En adultos puede cursar con ictericia y pueden tener en general vómitos, cefaleas, náuseas, malestar general, fiebre, mialgias, fatiga. Puede haber hepatomegalia con dolor en hipocondrio derecho y tiene una forma recurrente. Esta forma vamos a ver que primero se normalizan las transaminasas y después en el adulto aparece la ictericia, principalmente cuando hay deambulación temprana o cuando hay consumo de alcohol o de corticoides. Por suerte no cronifica, la hepatitis A no cronifica y puede generar una respuesta autoinmune. Piensen que con una sola dosis de la vacuna ya genera una inmunidad de por vida. En algunos casos, en algunos pacientes, en particular las embarazadas, puede ser fulminante. Hay que tener mucho cuidado. También puede cursar con cuadros extrahepáticos. Puede dar pancreatitis, puede dar un síndrome como Guillain-Barré, con debilidad muscular que asciende y parestesias que ascienden desde los pies hacia arriba, con aplasia roja, es decir, con la aplasia de la serie roja, con todo lo que es anemias, con trombocitopenia y con artritis. Diagnóstico y tratamiento, la clínica y el dosaje de las inmunoglobulinas, IgM e IgG, antihepatitis, virus de hepatitis A. La vacuna en los niños, como dije recién, a los 12 meses de edad, es una dosis única, por favor vacunen a los chicos. Se trata con reposo en cama, una dieta rica en hidratos de carbono y pobre en grasas. Hay que evitar que el hígado se engrase más. Si tiene colestasis o ictericia, se pueden dar corticoides. No es aconsejable, pero bueno, se pueden dar. Se interna si tiene más de 40 años de edad o si presenta signos de encefalopatía o anorexia o vómitos muy persistentes. También si se prolonga el tiempo de QUIC, que es un marcador de insuficiencia hepática. Bien, hepatitis B, la vacuna, por favor, la vacuna, ¿sí? Vacunen a los chicos. La vacuna tiene 3 dosis, tanto para niños como para adultos. El virus de hepatitis B es un virus ARN, se llama hepatnabilidad, esa es la familia, es un virus envuelto, bicatenario, circular y cosaédrico. Periodo de incubación bastante largo, de 35 a 180 días. El contagio puede ser por vía placentaria. En general, los niños que nacen con hepatitis B, el 90% va a la cronicidad. En los adultos, solamente el 10% cronifica. También puede ser por transmisión sexual o por compartir agujas, las personas que son drogadependientes, endovenosos, o por hacerse tatuajes, piercing, transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, etc. Principal vía de contagio, la sangre. Clínica puede comenzar con fiebre, rash y artritis. Después de 2 semanas aparece la ictericia y los síntomas habituales, que es el dolor en el hipocondrio derecho y náuseas, vómitos, adenomegalias, espleno y hepatomegalia, las dos.
Y el diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico y la serología en el laboratorio, ¿sí? Transaminasas van a estar muy altas en el caso de la hepatitis B en el cuadro agudo, por supuesto, entre 1000 y 2000, y pueden tardar de 4 a 6 meses en bajar y normalizarse. Después de los 6 meses, si siguen altas, si continúan altas, puede cronificar la enfermedad y la gamma GT suele estar más alta que las transaminasas. En la hepatitis crónica, nosotros podemos tener algunos casos que se den de reactivación por inmunosupresión. Recuerden que a medida que envejecemos, nuestro sistema inmune decrece también y envejece, y hay reactivación de muchas enfermedades virales, no solamente en el caso de las hepatitis, pero hay muchos virus. Los virus nosotros los tratamos, ¿sí? Y digamos que inactivamos la enfermedad y disminuimos la carga viral, evitamos de que se repliquen, pero nunca los terminamos de eliminar, siempre los vamos a encontrar en algún lugar del organismo escondidos. Entonces, cuando ya envejecemos y envejece todo nuestro sistema inmune y envejecen nuestras defensas, vuelven a reactivarse viejas enfermedades, una de ellas es la hepatitis B. Otra muy común es el herpes varicela zoster, ¿sí? El herpes de la varicela es el que causa el herpes zoster, que es la culebrilla también en las personas mayores. Bueno, ¿qué más? El tratamiento en general no se trata, pero si evoluciona puede producir falla hepática y entonces ahí conviene dar antivirales como Tecavir o Tenofovir. Se da una droga sola. Por supuesto, la dieta ya de por sí. Y el tema de los marcadores, estas son algunas vacunas, ¿sí? Las vacunas que tenemos disponibles para adultos y para niños también. Recuerden que los niños siempre hay una vacuna que se da cuando nacen, ¿sí? Y después se repite el esquema, por lo general a los 2 y a los 4 meses, a los 2 y a los 6 meses. De todos modos, siempre es 3 dosis. En el adulto se da la primera dosis, al mes se da la segunda dosis y a los 6 meses se da la tercera dosis. Así que vacúnense, si no están vacunados, vacúnense. Y la serología es muy importante tener en cuenta qué es lo que vamos a detectar. El marcador, allí tenemos en celeste o azul, ¿sí? Es el antígeno de superficie de hepatitis B. Luego tenemos el anticuerpo anti-hepatitis B de superficie. Después tenemos la IgM, la IgG, los anticuerpos, ¿verdad? Contra IgM y anti-IgG. El antígeno E, que es el de replicación, y el ADN para saber, y el anticuerpo contra el antígeno de replicación, y el ADN para saber si es positivo o negativo. Entonces, una persona que tiene hepatitis B aguda, lo que va a tener es el antígeno de superficie positivo. Cuando ya tiene el anticuerpo, nosotros decimos que el paciente está vacunado. Aquí está. Los que tienen el antígeno E, ¿sí? Si lo tienen positivo, es crónica con replicación. Este es el antígeno de replicación, que es muy importante. En la aguda siempre va a tener la IgM positiva, en la crónica vamos a tener lo que es la IgG, sobre todo cuando ya la infección está resuelta. Y básicamente esto nos sirve para saber si el paciente está en un cuadro agudo, si está haciendo una recidiva, si está haciendo una replicación, si está en un cuadro agudo o en un cuadro crónico, si está vacunado o no está vacunado, etc. Bien, cuando cronifica, el paciente va a estar asintomático o puede ser que quede con una astenia crónica. Y puede tener manifestaciones extrahepáticas o puede tener cirrosis o puede tener hepatocarcinoma, que estas son las complicaciones más graves de la hepatitis B crónica o de la hepatitis C crónica. Otros pacientes pueden ser, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos y que hagan exacerbaciones, y esas exacerbaciones o rebrotes de la enfermedad pueden llegar a ser fulminantes. Cuando tienen el antígeno E positivo, que es el antígeno de replicación, no tienen tanto riesgo, y con los antígenos E negativo son personas mayores con mayor riesgo de cirrosis y de hepatocarcinoma.
El diagnóstico lo hacemos con la clínica, con el laboratorio, principalmente la serología es lo que más nos va a dar el diagnóstico de certeza. La serología confirma si es hepatitis B, hay que dosar la carga viral, ver el ADN del virus, dosar también HIV, porque muchas veces son pacientes HIV positivos, y bueno, se puede hacer la biopsia hepática. Si el paciente es HIV positivo, por lo general suelen tener mal pronóstico. Factores de mal pronóstico también, pacientes que tengan concomitantemente enfermedades como HIV o hepatitis C o la coinfección con el virus de la hepatitis D. También los pacientes que tengan alcoholismo, ¿sí? Pacientes alcohólicos también por el riesgo de empeorar aún más la cirrosis. Con respecto a la hepatitis D, es un virus que necesita del antígeno de superficie de la hepatitis B para poder infectar a la persona. Las manifestaciones extrahepáticas puede haber una panarteritis nodosa, una glomerulonefritis membranosa y una glomerulonefritis membranoproliferativa en el caso de los niños. Tratamientos, por lo general, se puede dar interferón pegilado y algunos antivirales como la mibudina o tenofovir. Pero bien, los pacientes responden bien cuando el ADN tiene menos de 10.000 copias, ¿sí? Se positiviza el anticuerpo de replicación, el E, y se trata cuando hay más de 10.000 copias de carga viral o cuando el ADN es mayor a 2.000 unidades internacionales por mil. También contiene transaminasas elevadas, por lo menos por 2, y fibrosis. Acá tenemos el interferón pegilado alfa 2A, 180 microgramos por semana por vía subcutánea por 48 semanas, y los efectos adversos que incluyen la depresión, las dermatopatías y las enfermedades tiroideas. Los antivirales, que sirven más que nada para que no progrese más o empeore más la cirrosis y no se desarrolle el hepatocarcinoma, tenemos entecavir, tenofovir, la vimudina, telmibudina, adefovir. Como verán, hay varios antivirales disponibles. Y pacientes que no requieren tratamiento es por inmunotolerancia al virus, por infección placentaria. También hay casos de portadores inactivos. Pero bueno, recuerden que tanto hepatitis B como hepatitis C, que son las que cronifican, puede causar cirrosis y hepatocarcinoma. Hepatitis D ya habíamos dicho que requería de la B, sobre todo lo que requiere es el antígeno de superficie de la B. Si no hay infección de hepatitis B, no vamos a tener hepatitis D. Y es un deltavirus que tiene 7 serotipos. El tratamiento se hace con interferón, no responden en la mayoría de los casos, la verdad que no responden, y hay que tener en cuenta que lo que hace la hepatitis B con la D es que el virus delta hace que el virus B de hepatitis B sea menos virulento. Bien, lo que sí empeora es la parte de cirrosis y la posibilidad de desarrollar el hepatocarcinoma. Y la hepatitis C es bastante parecida a lo que es la hepatitis B, pero no tiene vacuna, así que por favor tengan mucho cuidado. Y aquí los flavivirus de la hepatitis C tienen 7 genotipos y los 7 tienen 7 tratamientos diferentes. Entonces hay que pedir la identificación del genotipo de la hepatitis C. Se pueden contagiar por transfusiones de sangre, por drogadicción intravenosa, por la vía sexual o por perinatal, y tiene un periodo de incubación bastante corto. Muchos casos son anictéricos. Cuando tiene síntomas puede presentar ictericia, náuseas, vómitos, astenia y malestar digestivo. Transaminasas las vamos a encontrar alrededor de 800 en la fase aguda. Los anticuerpos anti-C aparecen a las pocas semanas, pero lamentablemente no dan inmunidad. La enfermedad sigue avanzando, cronifica el 80% de los casos, y lo que vamos a hacer es detectar los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, la IgM y la IgG contra hepatitis C, la carga viral, el dosaje del ARN y, fundamental, el genotipo viral para poder hacer el tratamiento que corresponda, porque tienen todos tratamientos diferentes. También hay manifestaciones extrahepáticas importantes, se asocia a la tiroiditis de Hashimoto,
la insulinoresistencia con diabetes tipo 2, las crioglobulinemias, la pancreatitis nodosa, esas son vasculitis, la neuropatía periférica con vasculitis también, síndrome antifosfolipídico, linfomas no Hodgkin, trombocitopenias, gamapatías monoclonales. Como ustedes ven, hay un montón de enfermedades que pueden estar asociadas a lo que es hepatitis C. Bien, tratamiento clásico se hace con interferón y ribavirina, y hay drogas nuevas como el sofosbuvir, y los tratamientos, si no se aplican en el momento agudo, evoluciona luego a la cronicidad, y al igual que lo que ocurría con la hepatitis B, nos va a dar cirrosis y nos va a dar hepatocarcinoma. Otros factores de riesgo: si los pacientes son alcohólicos, si son HIV positivos, si fuman marihuana, si tienen entre 40 y 50 años y si tienen hepatitis B asociada. Bien, la hepatitis E es rara, por lo general el contagio es por vía fecal oral, ingesta de aguas contaminadas, a veces es una enfermedad que está relacionada con los murciélagos. Puede presentar un cuadro clínico común o ser una enfermedad subclínica. En las embarazadas tiene muchas posibilidades de ser fulminante, muy mal pronóstico. El diagnóstico se hace con la clínica y el laboratorio. Por lo general, las transaminasas normalizan a los 2 meses y hay anticuerpos contra el virus de hepatitis B, de hepatitis C, perdón, y se puede buscar el antígeno del virus C en suero y en heces. Por suerte no cronifica, no tiene tratamiento, solamente se puede dar un tratamiento sintomático. Y tenemos también las hepatitis autoinmunes. Estas ya no son las virales, sino las autoinmunes, donde acá vamos a tener anticuerpos que atacan a los hepatocitos. Es rara, pero hay mayor incidencia en mujeres mayores de 40 años. Por lo general son mujeres jóvenes, el hallazgo es casual, pueden estar asintomáticas, puede haber un aumento de transaminasas. Hay muy pocos casos que cursan con ictericia, la mayoría son anictéricos, y sí pueden cursar con brotes de dolor en hipocondrio derecho. También náuseas, vómitos, hepatomegalia, astenia marcada. Hay 2 formas clínicas, tipo 1 y tipo 2. Recuerden que siempre van a estar asociadas a otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, enfermedad de Graves, Hashimoto, cirrosis biliar primaria, unas cuantas. La tipo 1, que es la más común o la clásica, es la que se va a ver en el 85% de los casos de las hepatitis autoinmunes. Va a tener anticuerpos antinucleares positivos, anticuerpos anti-ADN mono y bicatenarios positivos, anticuerpo antimusculo liso positivo, antiactina positivo, anti-AP positivo, y puede tener otros anticuerpos, uno que se llama anti-SLA-LP en el 20% de los casos, pero tiene muchas recaídas, con recaídas bastante frecuentes. Y los anticuerpos anti-lipoproteína, bastante raro, que son los que suelen tener mejor respuesta al tratamiento. Es un anticuerpo bastante raro. Tipo 2 se da en niñas o mujeres más jóvenes. ¿Sí? Ahí tenemos los anticuerpos anti-LKM1, anti-LC1, anti-LK13. Estos son casos bastante más graves y por lo general fracasan en los tratamientos o tienen muchas recaídas. Bien. Diagnóstico diferencial de las autoinmunes con las hepatitis medicamentosas, con la enfermedad de Wilson. Recuerden que era por depósito de cobre, tanto en el hígado como en los ganglios basales, por las hepatitis virales, por el déficit de alfa-1 antitripsina, que por lo general suele terminar causando cirrosis, por cirrosis biliar primaria y por colangitis esclerosante. Para el diagnóstico muchas veces se pide la biopsia hepática, que se hace una biopsia donde se ve esta necrosis que se llama piecemeal necrosis, también llamada necrosis en roseta. Se va a ver infiltrados linfoplasmocitarios, hepatocitos multinucleados y cirrosis en el 25% de los casos.
Y también pueden tener otras enfermedades como cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante solapadas a la hepatitis autoinmune. Tratamiento, como se suelen tratar las autoinmunes en general, meprednisona y aciatropina o cualquier otro inmunosupresor. Si fracasa y hay brote, se puede dar ciclosporina, o mofetil miclofenato o tacrolimus. Trasplante hepático, en el caso de que se encuentre un donante compatible, en el 10 o 20% de los casos, donde ya no podemos hacer tratamiento con estas drogas. Y por último tenemos lo que es la hepatitis alcohólica. Bien, esto lo hablamos un poquito cuando hablamos de cirrosis, ¿sí? Cuando hablábamos del paciente cirrótico, el paciente alcohólico es una hepatitis muy grave, muy grave, que se da en pacientes alcohólicos, cursa con ictericia, con fiebre, con ascitis, con miopatías en los músculos proximales y puede evolucionar rápidamente a lo que es la encefalopatía hepática y los síndromes. Habíamos hablado del síndrome hepatorrenal, el hepatopulmonar, ¿sí? Por supuesto va a tener hipertensión portal. El diagnóstico se hace por la biopsia hepática, donde se va a ver un infiltrado en neutrófilos, esteatosis hepática, se puede ver la fibrosis, la injuria o el daño hepatocelular, con todos estos hepatocitos distendidos y con lo que se llaman cuerpos de Mallory. El ecodoppler va a tener un aumento de la velocidad sistólica y un aumento del grosor de la arteria hepática. Y en el laboratorio las transaminasas van a estar elevadas alrededor de 300 y vamos a ver también leucocitosis y neutrofilia. Tienen pronóstico grave los que cursan con niveles altos de bilirrubina y con tiempo de quick prolongado, pero uno de los marcadores de mayor riesgo. Con deterioro de los valores en urea y creatinina, lo que indica una falla renal por el síndrome hepatorrenal, con leucocitosis y marcado descenso de albúmina. La hipoalbuminemia va a generar un secuestro importante de líquido, pudiendo llevar al paciente a un shock hipovolémico. Tratamiento, por supuesto, es la abstinencia de alcohol. Hay que tratar el problema del alcoholismo principalmente. Hay que tratar la citis, la cirrosis y la encefalopatía. Siempre tenemos que administrarle al paciente tiamina, la vitamina B, para que pueda absorber la glucosa, porque si no, no la va a poder absorber. Se le da también un corticoide, prednisolona, y vamos a darle pentoxifilina, que es para la microcirculación. No se considera el trasplante en los pacientes alcohólicos, a menos que prueben 6 meses de abstinencia, sobriedad y de haber hecho un tratamiento contra el alcoholismo exitoso. Bueno, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado todo este módulo de cardiología. Y el próximo módulo es el de neurología, que lo estamos subiendo en las próximas semanas. Muchas gracias. Hasta luego.